esforzaste por sacarme una sonrisa. Oremos. Querido Dios y buen Padre, gracias te damos por el don de la vida, gracias por la oportunidad de podernos congregar en esta reunión virtual. Te suplicamos que el Espíritu Santo, quien inspiró tu santa palabra, pueda ayudarnos y nos enseñe esta noche y que podamos comprender lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Ya tuvimos un pequeño resumen acerca del tema anterior y hoy vamos a entrar a considerar el tema acerca de la fe. Como ustedes pueden notar en esta imagen tan elocuente, podemos darnos cuenta que la fe es una palabra tan pequeña, 2 letras nada más, fe. De igual manera como esa pequeña semillita que es tan diminuta, pero que al germinar puede crecer y darnos un árbol frondoso. Igualmente la fe es tan pequeña aparentemente, pero es poderosa. Así que adentrémonos en este estudio acerca de la fe. Para este estudio nos hemos trazado 3 objetivos. Veamos el primer objetivo. Vamos a comprobar la importancia de la fe en la vida del creyente. Lo importante acá es comprobar la importancia. Entonces, si algo no es importante, ¿para qué lo estudiamos? Pero cuando nosotros comprobamos como creyentes la importancia, vamos a tener la posibilidad de hacernos un autoanálisis o una autoevaluación, cómo está la fe en cada uno de nosotros. Veamos el segundo objetivo. Desarrollar una relación profunda con Dios. Yo creo que todos los que estamos acá anhelamos desarrollar una relación profunda con el Ser Supremo, con Dios, el creador del universo, el que está sobre todo y en todos. Me imagino que esa es la intención de poder estar reunidos acá. Si nosotros llegásemos a desarrollar una relación profunda con Dios, podemos disfrutar de la mejor amistad del universo. ¿No les parece a ustedes que es algo maravilloso tener el mejor amigo del universo? Así que vamos a ver a través de este estudio cómo desarrollar esa relación profunda con Dios. Y un tercer objetivo es integrar de forma natural la fe en los actos cotidianos. Sin duda, nosotros diariamente actuamos por fe. A veces nos abordamos un taxi o un bus o un avión o qué sé yo, otro medio, y podemos nosotros confiar en que la persona que va a conducir este vehículo nos va a llevar bien. Si nosotros llegásemos a desarrollar estos actos cotidianos, vamos a poder ir desarrollando el carácter de Jesús, porque Jesús vivió una vida de fe. Muy bien. Preguntémonos entonces, ¿qué es la fe? La fe, vamos a verla de una manera general. Vemos acá que es la adhesión o es la suma o es agregarle a nuestra inteligencia y confianza y obediencia a la palabra de alguien. O sea, nosotros cuando le sumamos a nuestra inteligencia, que gracias a Dios nos hizo seres pensantes, seres dotados de una inteligencia, nosotros le agregamos la confianza y obediencia a la palabra de alguien. Veamos, nosotros creemos, confiamos y obedecemos a alguien que conocemos. En este caso hemos venido estudiando acerca de la palabra de Dios. Si ya, espero yo, que hayamos quedado claros que la palabra
es de Dios y fue inspirada y es útil para instruirnos, corregirnos, y que podamos vivir a través de sus mandatos. Entonces, a medida que nosotros vayamos conociéndola, vamos agregándole a nuestra inteligencia esa confianza y esa obediencia a la palabra de Dios, de igual manera como lo hacemos con alguien con quien hemos tenido esa comunicación y hemos tenido esa relación. Ahora, ¿necesitamos de la fe? ¿Qué dicen ustedes? ¿Necesitamos de la fe? ¿Por qué necesitamos de la fe? Nos dice Hebreos 11:6. Ahí nos menciona de una imposibilidad sin la fe. Y vean la imposibilidad a la que se refiere. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos queremos agradar a Dios esta noche? Definitivamente todos. Sin fe es imposible agradar a Dios, nos dice Hebreos 11:6, porque es necesario, es una necesidad, que el que se acerca a Dios debe creer. Fe es creer que Él existe y que nos va a galardonar o nos va a honrar. Y hay otros sinónimos de esta palabra: a los que le buscan. ¿Quiere usted ser galardonado? ¿Quiere ser usted honrado? Busquemos a Dios, pero con fe, creyendo que Él existe. Esto lo vamos a hacer a través del estudio de la palabra. Vamos a ir conociendo acerca de Él, vamos a ir creyendo en Él y a Él, y definitivamente vamos a confiar en Él, vamos a obedecerle a Él, y Él nos va a honrar también, porque su palabra dice que Él honra a los que le honran. Así que es necesario tener fe para agradarle a Dios. Veamos esta imagen. Creo que para todos es conocido. La historia bíblica en cuanto a cuando Jesús caminó sobre las aguas. Pareciera un acto o un hecho para algunos que no creen, algo ficticio, pero para nosotros que hemos llegado a estudiar, comprender, creer y obedecer la palabra de Dios, vemos que esto fue real, y Pedro, quien pidió que le permitiera caminar sobre las aguas, lo pudo hacer. Claro, en otro momento vamos a analizar esa situación, pero ahorita vemos cómo se conduce el creyente. Se conduce por fe, andamos y no por vista. ¿Qué queremos decir con esto? Que la fe es creer en algo que aún no hemos visto. Eso es fe, desarrollar una convicción de algo que aún no vemos. Vean, Pedro confió y empezó a caminar, viendo a su maestro. Cuando él dejó de ver a su maestro, él se empezó a hundir. Porque eso es la fe. Realmente tenemos que ver al invisible como que lo estuviésemos viendo. Ahora, ¿cómo vive el justo? Tenemos 2 versículos y hay muchos más, pero para que nos fundamenten esto, ¿cómo vive el justo? Nos dice Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta, alma sabemos que es un ser humano, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Romanos 1:17 también nos menciona el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vivir por fe es conocer a Dios,
es creer en sus promesas, es creer que todo lo que Él dejó escrito en ese manual es para nuestro bien. Es creer que lo que Él dejó escrito acá es para como un mapa que nos conduce a. Entonces, nosotros vamos a vivir por fe, que todo lo que está escrito es para nosotros, para conducirnos hacia un fin determinado. La misma Biblia nos da una definición de qué es la fe. En Hebreos 11:1 encontramos esta declaración. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, estar seguros de lo que estamos esperando, la convicción de lo que no se ve. En la primera imagen, creo que de la presentación, vimos ahí una imagen de la venida de Jesús. Estamos seguros de lo que estamos esperando. Ese es el acontecimiento más crucial de la historia de la humanidad. Ver venir a Jesús en su segunda venida en gloria. La convicción de lo que no vemos. Nosotros creemos, aún no lo hemos visto, pero estamos seguros que así va a suceder. Veamos entonces qué sabemos por medio de la fe. Entonces ya vemos que es creer. Ahora, ¿qué sabemos por medio de la fe? Nos dice Hebreos 11:3. Por medio de la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ustedes saben que en el relato de la creación dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y dijo Dios, si ustedes lo van a leer en Génesis 1, donde está el relato de la creación, y en repetidas oportunidades dice, y dijo Dios, y fue. Quiere decir que entendemos a través de la fe. Nosotros no estuvimos ahí en el momento de la creación, pero por fe nosotros entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios tiene poder y autoridad para que las cosas sean hechas de lo que no se veía. Eso es muy importante también que nosotros tengamos en mente. Por medio de la fe nosotros creemos que fuimos constituidos, fue constituido el universo, que fuimos nosotros creados. De lo que no se era, fue hecho por el poder de la palabra. Ahora, ¿cómo es aceptado Cristo y su salvación? Aquí viene otro asunto especial, porque nosotros creemos que Jesús vino a tomar nuestro lugar y por medio de él somos salvos. ¿Cómo lo creemos? ¿Cómo aceptamos? Por medio de la fe. Dice San Juan 3:16, 18, 36. Porque de tal manera, un versículo muy conocido, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, aquí venimos nuevamente con la palabra creer, no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en él cree, nuevamente vemos, cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí vemos en repetidas oportunidades que se menciona creer. Creer es fe, es confiar. Entonces, si nosotros creemos, miren qué importante es que nosotros creamos. Porque ninguno de los que estamos acá queremos ser condenados. Todos los que estamos acá seguramente queremos tener vida eterna. Todos los que estamos acá no nos queremos perder. Así que es valiosísimo creer en quién,
en el Hijo unigénito de Dios, que es Jesucristo, y que por medio de él nosotros somos salvos. Es el único medio para ser salvos. Es en Jesús, el Hijo unigénito de Dios. Hay otros versículos que nos fundamentan esto. San Juan 6, 28 y 29 nos dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Seguimos con la misma connotación de los versículos anteriores, que si creemos en Jesús, Jesús les dijo, ¿verdad? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. O sea, a través de Jesús nosotros vamos a creer en el Padre. Y vamos a hacer las obras que Dios quiere que nosotros hagamos, porque hemos creído. ¿Quién vino a dar a conocer al Padre? Si no es Jesús, su Hijo, el que fue enviado para dar a conocer quién es el Padre, quién es Dios. Y de hecho, él en alguna oportunidad le dijo a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hay otro versículo más. Dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? ¿Por medio de la fe? Y esto no es de vosotros, pues es un regalo, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí vamos a recalcar específicamente en Cristo y la salvación. Por gracia somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, que Él fue el que vino a salvarnos. Más adelante vamos a ver la otra parte. Veamos entonces de quién, o sea, cómo se va desarrollando la fe en cada uno de nosotros. Aquí vemos una congregación o estudios en donde están hablando acerca de la palabra de Dios. Y dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Como decíamos el tema anterior, la Biblia tiene de Génesis hasta el Apocalipsis un hilo conductor que es Cristo Jesús y se va revelando a través de todos los libros de la Sagrada Escritura. Y entonces la fe viene por el oír. ¿Y qué vamos a oír? La palabra de Dios. Si tenemos la Biblia, pero la tenemos solamente como un amuleto o la tenemos solo como un libro secular o un libro o algo que tenemos ahí, pero no nos tomamos la tarea de poder abrirla, pedir la conducción para poder estudiarla, meditarla, creer en ella, practicarla, obedecerla, porque la fe está íntimamente relacionado con creer, con confiar y con obedecer. Así que debemos de escuchar. ¿Y escuchar qué? La palabra de Dios. Y a medida que nosotros vamos escuchándola, vamos leyéndola, vamos meditándola, vamos analizándola, se va a ir desarrollando la fe. Y cuando nosotros sentimos, pues, estamos creyendo, que muchas personas que no estudian la palabra de Dios no la van a creer, pero nosotros vamos afianzando esa fe en lo que la palabra de Dios establece o nos está dando a conocer. ¿De quién procede la fe? Eso también es muy importante definirlo. Cierto que vamos a desarrollarla a través del estudio de la palabra de Dios, el oír la palabra de Dios, pero ¿de quién procede la fe? Romanos 12:3 nos dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Quién lo repartió? Es Dios. Él es el que nos da la medida de fe.
y la que nosotros vamos a ir desarrollando conforme vamos conociendo la palabra y vamos atesorándola y vamos aceptándola y vamos obedeciéndola. En esa medida de fe que Dios nos da, que Él a cada uno nos lo ha repartido. Hay otros versículos que también nos dicen, fundamentándonos de quién procede la fe. Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos, es el versículo que leíamos anteriormente, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Eso, miren, esto es un aliciente, porque nosotros podemos ir a Dios y demandarle a Él, o sea, pedirle a Él, solicitarle a Él que nos dé la fe, porque no está en nosotros generarla por sí mismos, es recibirla porque es un don de Dios, solamente es decir, regálame la fe, recibirla porque Él me la va a dar y Él está dispuesto a darnos lo que le pedimos porque es su voluntad que nosotros tengamos más fe. Primera Corintios 12:9 nos dice, a otro fe, por el mismo Espíritu. Y ahí nos menciona que otros dones vienen por medio del Espíritu Santo. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí enfatiza este versículo que la fe es un don del Espíritu. De hecho, Gálatas 5:22 nos dice, mas el fruto del Espíritu es fe, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y siguen los demás frutos del Espíritu. ¿Pero de quién es fruto la fe? Del Espíritu Santo. Entonces concluimos que la fe es un don, es un regalo, es un fruto del Espíritu. Está al alcance nuestro el poder desarrollarlo. ¿A través de qué? Del reforzamiento del estudio y escuchar la palabra de Dios. Ahora, podemos preguntarnos, ¿para qué necesitamos ejercitar la fe? Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe. O sea, porque necesitamos ser justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Creo que es inevitable o que cada uno de nosotros en algún momento nos sintamos impacientes o inquietos, pero por medio de la fe en Cristo Jesús, nosotros somos tranquilizados, justificados, llegamos a necesitar esa fe para poder estar justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. También nos dice Efesios 6:16, sobre todo tomad el escudo de la fe. Necesitamos la fe como un escudo. Y vean por qué. Para apagar todos los dardos de fuego del enemigo. El enemigo está lanzándonos muchos dardos que nos pueden afectar. Pueden ser conceptos, pueden ser ideologías, pueden ser cualquier otra situación que nos quiera afectar, pero por medio del escudo de la fe, quiere decir todo el cúmulo que nosotros tenemos ya de lo que hemos creído, lo que hemos atesorado, hemos abrazado, lo que nos ha regalado Dios a través de su palabra, el escuchar su palabra. Con eso nosotros podemos hacerle frente a todos esos dardos, o sea, ataques del enemigo que él quiere lanzarnos y nos lanza a diario. Pero por medio de la fe nosotros podemos hacerle frente. Ahí creo que nosotros podemos recordar la experiencia de Jesús cuando estuvo en el desierto, en la tentación que sufrió Jesús en el desierto. Creo que todos lo sabemos. Él
tomó por medio de la fe en la palabra de su Padre, en la palabra de Dios, aunque el enemigo le lanzaba medias verdades y le decía, sí eres hijo de Dios, haciéndole entrar en duda. Y así le lanzaba varios dardos. Jesús, por medio de la fe en la palabra de su Padre, él pudo decir, escrito está. Y de esa manera afianzó sus respuestas. Las 3 respuestas que ustedes pueden estudiarlo en donde está el relato de la tentación de Jesús, él se escudó por medio de la fe en la palabra de su Padre. Igual nosotros podemos hacerlo. Cuando vengan muchas situaciones que nos digan, pero es que así nos dice la tradición, así nos dice esta persona que es docta, esta persona que es sabia aparentemente o muy reconocida, bueno, si no está conforme a lo que está escrito, no lo creo, porque esto es la fe que debemos desarrollar, creer en la palabra de Dios. Y así podemos apagar los dardos que nos lanzará el enemigo. Como también Efesios nos dice 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Cuántos queremos que Jesús more en nuestros corazones? Por medio de la fe nosotros creemos que Jesús está en nuestro corazón, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Recuérdense que Dios es amor, no tiene, Él es amor, ¿verdad? Por eso necesitamos ejercer la fe para que habite Jesús en nuestro corazón. Primera de Pedro 1 del 5 al 9 nos dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cómo creemos que vamos a alcanzar la salvación en el tiempo postrero? Por medio de la fe, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Seguramente muchos de las personas, especialmente que son oyentes o que están conectados acá, son oriundos de Alta Verapaz, en donde ha sido golpeado a través de esta tormenta ETA, y sabemos que muchas personas han pasado por situaciones difíciles. Vamos a ser afligidos por diversas pruebas, pero por un poco de tiempo. Por medio de la fe sabemos que esto no va a durar mucho y va a haber mejores situaciones. Por medio de la fe creemos en un futuro mejor, donde ya no van a haber este tipo de catástrofes. Y sigue diciendo la palabra, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aún no vemos a Jesús venir, pero creemos en Él. Y esa fe nos va a mantener aún en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de los problemas, de las situaciones difíciles. El salmista declara en la palabra del Señor también, y él dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. Entonces es creerle, aunque andemos en situaciones difíciles, creamos que Él está con nosotros. Y recordemos lo que ya estudiamos en esta noche, que sin fe es imposible agradar a Dios. Aún en nuestras luchas, en nuestras pruebas, dice acá, nuestra fe va a ser mucho más preciosa que el oro. Cuando
pasamos por una dificultad, nuestra fe es probada y se prueba de qué material está hecho. Si nuestra fe está hecha de madera, seguramente cuando pase por ese fuego de prueba, se va a quemar. Pero si nuestra fe está hecha de oro sólido, seguramente ese oro se va a purificar, va a relucir mucho más. Así que hagamos planes para que desarrollemos la fe, pidamos la fe en primer lugar, que es un don de Dios. Desarrollémosla a través del estudio y el oír la palabra de Dios. Y eso nos va a afianzar para que cuando tengamos dificultades podamos echar mano de esas promesas que Él nos ha dado en su palabra. Ahora, ¿qué nos da la victoria en nuestros conflictos con el mundo? 1 Juan 5:4 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es afianzar un poco más lo que hemos dicho, ¿verdad? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esto es por medio de la fe. Ahora, ¿qué propósito final tiene la fe en nuestras vidas? Vean, esta es una imagen muy, muy linda. No sé cuántos de ustedes quieren llegar a esa graduación. Dice primera de Pedro 1:9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pablo decía cuando estuvo acá y lo dejó registrado en sus cartas, y él decía, nosotros somos peregrinos y extranjeros. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Solo somos peregrinos. Estamos en esta escuela de la vida. Pronto vamos a ver a Jesús venir en gloria y seremos llevados a esta vida eterna y ahí nos graduaremos. Y es Jesús mismo quien nos dará la corona de la victoria. Así que no sé cuántos de ustedes quieren esta noche decir, Señor, yo quiero estar en esa graduación, ¿verdad? Pero es el fin de vuestra fe va a obtener esto, la salvación de nuestra alma. Todo lo que nosotros realizamos, todo acto o servicio, debe ser realizado con fe. Romanos 14:23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Esta persona piensa, bueno, entonces vamos a tener o no tener fe. No dudemos. Si dudamos, dice la palabra de Dios también, que somos como las olas del mar, que el viento las lleva de un lado a otro. No es consistente. Pero si nosotros afianzamos nuestra fe en la palabra de Dios, en Él, porque es su palabra, entonces todo lo que hagamos va a provenir de fe. Y lo que no se hace con fe, sí es pecado, porque dudamos. ¿Por qué resucitó Dios a Cristo de los muertos? Primera de Pedro 1:21 nos dice, y mediante el cual creéis en Dios, ¿quién le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios? Si nosotros, en la palabra misma de Dios dice en uno de sus versículos, que si nosotros no creemos que Jesús resucitó, vana es nuestra fe y vana también es nuestra esperanza. La resurrección de Jesús de los muertos, el que Dios le haya levantado de ahí, que le haya resucitado y le ha dado gloria, a nosotros nos hace que se aumente nuestra fe y nuestra esperanza y creamos más en Dios, que así como resucitó a Jesús, un día, si hemos de descender a la tumba, un día Él, con el poder de su palabra,
nos va a levantar y vamos a resucitar para su gloria, como Jesús lo hizo también. Bueno, ya habiendo estudiado esta relación de qué es la fe, creo que ya a esta altura podemos llegar a decir que pues diremos, como dijeron los discípulos. Veamos qué dijeron los discípulos cuando escucharon todo esto. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Les parece a ustedes esta noche que le pidamos al Señor que Él aumente nuestra fe? Y también veamos el otro versículo. En Marcos 9, 23 y 24 dice, Jesús les dijo, esto en un milagro que Jesús realizó, les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Este padre, ante su hijo, con dificultad en este caso, le dice al Señor, creo. Pero él también reconoció, ayuda mi incredulidad, porque a veces nosotros decimos, creo, pero como que también nos hace falta tener una convicción completa o profunda. Entonces, al igual que los discípulos y al igual que este Padre, nosotros esta noche podemos decirle a nuestro Padre Celestial, Señor, aumentanos la fe. Creemos, pero por favor ayuda nuestra incredulidad, porque a veces estamos viendo la situación difícil y pareciera que no, pero cuando nosotros desarrollamos la fe, vamos a ver cosas grandes. Así como vimos al inicio, esa pequeña semillita de mostaza tan chiquitita, pero se vuelve un árbol frondoso. De hecho, Jesús en algún momento lo mencionó y dijo, si vuestra fe fuese tan solo como el grano de mostaza, diríais a este monte, pásense para acá y para allá, ¿verdad? Tendríamos nosotros mucho poder, mucha fortaleza, mucha certeza, mucha seguridad. Tenemos muchas anécdotas de personas o experiencias que han tenido que cuando han ejercido la fe en el poder de la palabra de Dios, han creído a sus promesas, han obedecido a lo que Él ha mandado. Se ha hecho conforme a la medida de la fe que Dios les ha puesto, les ha regalado a cada uno y se han visto grandes milagros. Yo no dudo que dentro de los que estamos acá, de alguna manera, alguno de ustedes podría contarnos esta noche qué gran milagro ha hecho Dios en su vida. Yo creo que todos los días nosotros al amanecer o al abrir nuestros ojos podemos decir gracias, Padre, porque hoy podemos ver la luz de un nuevo día. Es el milagro de la vida otra vez, porque pudimos habernos quedado dormidos y no haber amanecido. Es más, estamos viviendo situaciones difíciles en cuanto a desastres naturales y no allá en Europa o en Asia o en África o en otros continentes. Es más, ni siquiera en el sur o en el norte de América. Están siendo aquí en Centroamérica y en Guatemala. Hoy por la tarde ustedes se dieron cuenta del nuevo cráter que se abrió o se está abriendo en el volcán de Pacaya. A partir de mediodía hacia abajo. Eso está terrible. Pero nosotros creemos en alguien que tiene el control aún de la naturaleza. Y creemos que en su voluntad está que hoy nos reuniéramos para poder estudiar acerca de la fe, para poderla fortalecer. Los invitamos a que se den un paseo y puedan estudiar y puedan observar la galería de la fe, como que fuésemos a una galería y vamos a observar allí a varios personajes. Hebreos 11
Precisamente así se le llama, la galería de la fe. Ahí vamos a ver a muchos personajes como Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara y otros más que acá ya no se pudieron concretar, pero hay otros más que están en esa galería de la fe. Podemos analizar la historia de cada uno de estos personajes, cómo vivieron esa experiencia de fe. Por mencionar algo, Noé creyó que iba a haber un diluvio cuando nunca había existido un diluvio, pero le creyó a Dios. Él le dijo, construye un arca de esta dimensión, de estos elementos, le dio todas las instrucciones. Noé le creyó a Dios, empezó a trabajar. Aunque todos se burlaban de él lo hizo. Construyó y bueno, ya sabemos nosotros la historia. Vino el diluvio. Nunca había llovido, pero llovió 120 años. Pasó diciéndole a las personas que le ayudaran a construir el arca y no, se burlaron de él y todo. Y estamos llegando, dice la palabra de Dios, como en los días de Noé. Será la venida del Hijo de Dios. Aquí estamos, diciendo, fortalezcamos la fe, porque Jesús ya viene. Y algunos dicen, no, ¿cómo vas a creer? No, hombre, todavía no, hay que vivir, hay que hacer y hacemos un sinnúmero de planes. Claro, no está mal hacer planes, pero debemos de creer en lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos está dando señales y nos está dando indicaciones, nos está instruyendo que Jesús viene pronto. Estos fenómenos que estamos experimentando son apenas el principio de dolores, dice la palabra de Dios. Abraham, un hombre que salió sin saber a dónde iba. Él no dijo, yo estoy cómodo aquí déjame. No, él le creyó a Dios. Es la palabra de Dios, dijo, yo voy. Y fue. Y el acto mayor de fe de él fue cuando Dios le dijo, sacrifica a tu hijo. Y aunque Dios le había prometido que a través de su hijo iba a haber la descendencia, imagínense cuándo Sara se iba otra vez a embarazar a esa edad. Pero él le creyó a Dios. No importó lo que él pudiera pensar. Él le creyó y se encaminó hacia ese monte donde se iba a realizar ese sacrificio. Él no se puso a discutir. Dios no es un Dios sanguinario que está pidiendo seres humanos en sacrificio. Él le obedeció. Creer, fe, creer, confiar, obedecer. Y bueno, así están. Todos estos personajes los pueden ustedes estudiar. Y eso es lo lindo de estudiar la palabra de Dios, porque ahí van a encontrar de todo, de todo. Ahí conocemos de todo, pero analizar la experiencia de cada personaje es importante porque eso nos va yendo, nos ayuda a fortalecer nuestra fe también. Porque fueron seres humanos tal cual es usted y cual soy yo. Pero el Señor nos ofrece desarrollar esa fe. Así que, a mi criterio, siempre he pensado que este capítulo de Hebreos 11 todavía está inconcluso, porque allí se va a escribir seguramente en algún momento la historia de Amelia, de Araceli, de Byron, de César, de Claudia, de Darío, de Hugo, de Magdiel, de Jaime, de Jesse, de Lucky, de Margarita, de Marielos, de Marta, de Nilda, de Oscar, de Rubén, de Sandra, de Sonia o Alejandra, de Timoteo, de Johanna, de Jocelyn, de Giancarlos, bueno, de todos los que estamos aquí. Primero Dios va a estar ahí, va a decir, por fe, Hugo,
realizó tal situación que Dios le mandó. Le creyó a Dios, lo concretó en obediencia y así fue. Creo, para cada uno de los que estamos acá, que esta noche el Señor nos está haciendo una invitación y Él nos dice, quiero darte ese regalo de fe. ¿Quieres aceptar la fe? Ese regalo que yo te doy. ¿Qué diremos? Por favor, háganoslo saber en el chat. Me encanta. Marielo dice, amén. Creo. Necesitamos la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y en este tiempo, más que todo, necesitamos reforzar nuestra fe en Dios. Si usted ha tenido la fe en personas, e instituciones, esta noche le invitamos a tener la fe en Jesús, nuestro Salvador. El que le quiere regalar a usted esa vida eterna, el que le quiere colocar la corona sobre su cabeza. Así que les invito a cada uno de ustedes a que podamos decirle a Jesús, regálame la fe, Señor. Ayuda a mi incredulidad. Ayúdame a estudiar tu palabra y desarrollar esa fe al oír tu palabra y a aceptar la fe que tú me quieres dar. ¿Cuántos queremos esta noche decirle a Jesús, aumenta mi fe, regálame la fe? Levanten su mano ahí en el chat o ustedes pueden escribirlo. Así que muchas gracias por haberse conectado esta noche y les invitamos para la próxima reunión. Y ahora, en este momento, les invitamos a que podamos dirigirnos a Jesús, al Padre Celestial, y podamos pedirle que nos aumente la fe. ¿Les parece? Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Querido Jesús, gracias te damos por esta hora que tú nos has permitido estudiar tu santa palabra y encontrar el fundamento para que podamos solicitarte en este momento, Señor, que por favor nos regales la fe o nos la aumentes o nos ayudes, Señor, para que podamos buscarte en espíritu y en verdad y podamos desarrollar la fe a través de tu palabra. Te creemos, confiamos y queremos obedecerte, pero ese es un regalo que tú nos puedes dar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.